Hola a todos, reciban un saludo desde el Observatorio Astronómico ITM. El día de hoy vamos a responder las preguntas geológicas con Nelson Miranda. Entonces, bueno, hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Susi, ¿cómo vas? Muy bien, mil gracias. Por acá que te tengo unas preguntitas de geología. Y esta vez va a ser relacionando la geología con la vida. Entonces va a ser muy interesante también tener estas respuestas. La primera es, ¿será que las rocas son importantes para la vida? Pues en estos momentos hay rocas que se están meteorizando, o sea, se descomponen y van a causar que se genere el suelo. Toda la composta que nosotros vemos, pues sí, tiene un componente biológico, pero ese componente biológico parte de un componente geológico, porque la roca tuvo que degradarse, sacar pedazos y entregárselo a bacterias que van a procesar esos pedazos. ¿Y por qué se descompone la roca? Se descompone por factores como las bacterias, pero también por la temperatura, mecánicamente por esfuerzos, por movimientos, se parte la roca y esa roca se va partiendo cada vez más hasta generar partículas más finas. Ahora, depende mucho de la geología del lugar, porque si la roca es una roca muy félsica o muy máfica, o sea, es una roca que es muy blanca y tiene mucho sílice o tiene muchos componentes pesados como el hierro y el níquel, va a poder tener más potasio, las blancas tienen más potasio o menos potasio y más elementos rojos como el hierro. Entonces ahí encontramos esos suelos rojos que vienen de esas rocas. Entonces sí, la vida está condicionada a la geología porque de ahí va a sacar los nutrientes y la geología va a estar condicionada a la vida. Súper. Y bueno, ya que hablamos como de esta parte, esa relación que tiene la geología con la vida, eh, cómo la dinámica de las placas tectónicas, ¿cierto? Afecta a la vida en la Tierra. Normalmente las placas tectónicas van a causar que el planeta Tierra genere volcanes y genere inclusive las placas tectónicas cuando se están separando en las dorsales van a generar fumarolas. Entonces van a causar vida, o sea, van a causar que la vida sea vida, por ejemplo, anóxica, independiente del oxígeno, o que sea vida geotérmica, cuya energía no proviene del sol, sino que proviene de fuentes térmicas que provienen del interior de la Tierra. Eso pasa mucho en las dorsales. Pero en los volcanes vamos a encontrar vida bacteriana que está muy relacionada con la roca que va a soltar el volcán. Los volcanes no todos sueltan el mismo tipo de material. Claro, los llamamos lava a todos, pero esa lava tiene constitución química diferente. Qué Va a generar, interesante. va a generar suelos muy fértiles. Por ejemplo, el volcán Nevado del Ruiz genera suelos muy fértiles en, en toda esta región, llegando hasta el Magdalena, y por eso ciudades, varias ciudades estaban en ese lugar. Por ejemplo, la tragedia de Armero del 85 tuvo que ver porque esa ciudad estaba muy bien ubicada para hacer agronomía, pero no estaba planificada bien porque estaba en un lugar en donde desembocaba todo ese, toda esa materia que venía propia del Nevado del Ruiz, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver mucho con la gestión del riesgo, porque la vida tiene que ver con la geología tiene que ver con el movimiento de los ríos, pero ese movimiento de los ríos es cambiante y me va a generar varios lugares que se expanden de acuerdo al cambio de energía del río. Y por eso
eh, hay como unas áreas que se tienen que respetar en el río. Qué interesante, Nelson. Pues por acá tenemos otras preguntas que también tienen que ver como con esa vida que ha habido acá en la Tierra y es con los fósiles. ¿Cómo identificamos cuando encontramos un fósil, por ejemplo? Bueno, lo primero es que los fósiles todos se dan es en rocas sedimentarias. O sea, no vamos a tener un fósil en una roca metamórfica. Bueno, puede, pero se va a dañar. Porque si yo tengo una roca sedimentaria y la empiezo a apretar, empiezo también a dañar. Si hay un fósil, el fósil que hay adentro. Y se va generando todos estos minerales eh, que son muy planos y me van a dañar el fósil. Pero si es una roca ígnea sale de los volcanes, entonces no alcanza a generar un fósil. Si alcanza a hacer cosas, por ejemplo, como las que sucedieron en Pompeya, que es eh, levantar ceniza y causar eh, o sea, toda esa ceniza se pega a las estructuras e inclusive puede ser aspirada por las personas y eso va a llegar a los huesos y va a generar enfermedades. Pero los fósiles como tal se generan, pensemos en una plastilina, como en una plastilina, en donde las partes más duras que son normalmente óseas o silíceas o, por ejemplo, los radiolarios, que tienen partes duras acorde a lo que comen, ¿cierto? Entonces todo eso es como una plastilina a la roca cuando se está formando y se deforma acorde a esas partes duras de esos animales. Se genera la roca y luego de generarse la roca, el geólogo, en este caso un paleontólogo, puede partir la roca y observar el fósil. Aquí en Colombia una formación que tiene muchos fósiles que datan de un periodo cuando Colombia tenía un gran océano en medio, es la formación La Luna que está en Santander. Ahí se pueden encontrar muchos fósiles de amonites. También en Villa de Leyva, inclusive está el monasterio de Seomo, que fue construido con fósiles, con rocas que contenían muchos fósiles de amonites. Y eso nos indica que había un océano acá en Colombia. Y allá en Villa de Leyva hay un museo y en ese museo está el fósil de un plesiosaurio, indicando que no eran tan someras las aguas, sino que podían caber animales tan grandes como un plesiosaurio. Qué interesante, ¿no? Y me imagino que eso va muy relacionado también los animales pues que vivieron hace tantos años, ¿cierto? Con el clima, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de cómo ha cambiado el clima de la Tierra. Yo creo que en la geología podemos ver un poquito de eso, ¿no? Sí, o sea, normalmente las rocas aportan eh, los componentes a la vida, eso ya lo habíamos dicho, pero la vida tiene que adaptarse y en esa adaptación, si yo tengo volcanes muy activos y están tapando todo lo que es la atmósfera, entonces las bacterias tienen que consumir mucho dióxido de carbono. Pero cuando ya está muy limpio, empiezan bacterias a consumir dióxido de carbono y a liberar como espuria el oxígeno. Si se contamina con muchas de esas bacterias, el, la atmósfera con oxígeno, entonces se van a morir las otras bacterias y van a aparecer bacterias o animales o células que sean capaces de vivir bajo un componente oxigenado. Es básicamente lo que ocurrió en la Tierra. Mucho, eh, muchos componentes que salían de los volcanes, pero se fueron limpiando por esta parte biológica que se fue oxigenando el planeta Tierra. Normalmente, como hace 270 millones de años, tienen los picos mayores de oxigenación en el planeta
debido a las plantas, que eran los organismos que estaban en casi todo el planeta, y debido a ese oxígeno aparecen animales tan grandes como libélulas de 15 centímetros o 100 pies, casi 1 metro, debido al componente de oxígeno. Hoy por hoy, pues con todo lo que es la tecnología humana, pero también por la acción de los volcanes y la interacción de animales con las plantas, o sea, se va liberando más gas metano, se va liberando otros gases y ya la parte de oxígeno empieza a bajar. Entonces tenemos menos componente de oxígeno que hace 270 millones de años, pero ya tenemos niveles de oxígeno, nitrógeno y, sí, oxígeno, nitrógeno, para poder albergar vida como la vida humana. Pues sí hemos acelerado un poquito el proceso como de volvernos y llenar de dióxido de carbono el planeta, pero los océanos tienen ahí un componente bastante amplio en donde a través de sus corrientes de convección, todo ese dióxido de carbono va hacia el fondo de los océanos, volviéndolos un poco ácidos. Vemos que la vida, mejor dicho, ha afectado bastante a nuestro planeta, a la historia de la Tierra, ¿cierto? El clima, todo. Y pues quisiera, como ya para terminar, preguntarte geoquímicamente, ¿cómo ha cambiado la troposfera, cierto? Bueno, demos también como una definición o expliquemos un poquito qué es esa troposfera y cómo ha cambiado geoquímicamente, con, pues así como en la historia de la Tierra. La troposfera es la capa alta en la atmósfera y esa troposfera ha cambiado bastante porque en el pasado no teníamos, por ejemplo, la capa de ozono. El ozono tiene que generarse a partir del oxígeno. Entonces, primero tuvo que saturarse la atmósfera de oxígeno, después tuvo que venir el sol y con ciertas frecuencias del sol generar O3 y ese O3 generar lo que es el oxígeno, lo que es el ozono. O3 es ozono, ¿cierto? Pero hoy por hoy ese O3 varía con diferentes cosas, con las temperaturas y también con los componentes que hay en la capa de abajo y las radiancias que hay en la capa de encima. Entonces, nosotros cuando hablamos de un hueco en la capa de ozono, es que varía tanto que llega a niveles de casi cero. Entonces, esas frecuencias del Sol no son capaces de producir O3 y van a llegar casi hasta la superficie. Entonces, la troposfera sí ha cambiado mucho y dependió mucho de la vida, de que se saturara de oxígeno y depende mucho del Sol para poder generar la componente de O3, de oxígeno 3. Qué interesante. Ahí vemos que la vida, mejor dicho, tiene mucho que ver con la geología. Ahorita también tocamos un poco el tema del sol, ¿cierto? También cómo ha afectado, como nos cuentas, pues para que pueda haber ozono. Y bueno, muchas gracias Nelson por todas esas respuestas, de verdad. Y espero que les haya gustado. Seguiremos pues como también conectados, sigan conectados con nosotros. Y bueno, mil gracias Nelson y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Vale, muchas gracias.